Si algo se aprende estudiando ingeniería, es que si se tienen dos variables en un problema, se necesitan dos ecuaciones o dos sistemas independientes para controlar o determinar esas variables. Pero en las estufas a pellet comerciales que se venden hoy, se tienen dos problemas y una sola variable. El primer problema es entregar aire para que la combustión del pellet sea la adecuada. Y el segundo problema es producir un flujo de aire que permita entregar el calor de la estufa hacia la habitación. Pues bien, lo que hacen las estufas es usar un ventilador y dividir el flujo. Eso es tener dos problemas y una sola variable que es el flujo del ventilador, pues la división del flujo es mecánica y fija, lo que hace que el flujo hacia la llama y el flujo hacia la habitación no sean variables independientes. Con la solución de un único ventilador, una parte del flujo de aire va hacia el quemador del pellet y la otra parte del flujo va fuera de la estufa. Se supone que este aire que va a la habitación se ha calentado al pasar por un intercambiador de calor de tubos de fierro que son calentados por el calor producido por el pellet. Esta solución no sirve. Y es importante entender que es un problema técnico de base y aquí no vale aplicar la democracia y pensar que si todos hacen lo mismo, eso es lo correcto. Después de ver muchas estufas y ver que todas son básicamente iguales, la única explicación que imagino es que en el principio de los tiempos alguien diseñó una estufa y después todos copiaron ese diseño. Y creo firmemente que entregar ese aire fuera de la estufa, las pantallas y los teclados táctiles se pusieron como adicionales para justificar el alto precio de venta de las estufas a pellet cuando aparecieron en el mercado. Se puede entender que usar un solo ventilador no es la mejor solución, solo tratando de entender qué pasa y aplicando el sentido común. Cuando se tiene un solo ventilador, si se quiere aumentar la potencia de la estufa, se debe aumentar la cantidad de pellet y aumentar la velocidad del único ventilador existente. Eso provoca que la velocidad y el flujo del aire que pasa por el quemador aumente. Y entonces los gases calientes escapan más rápido del pellet que se está quemando. Y el aire caliente que se genera ahora viaja más rápido y por lo tanto pasa más rápido por el intercambiador de calor y tiene menos tiempo para transferir calor a los tubos de fierro del intercambiador. Es decir, el aire caliente tiene menos tiempo para calentar esos tubos. No estoy diciendo que los tubos no se calienten un poco más al quemar más pellet. Estoy diciendo que más calor se pierde. Por otro lado, el aire que viene directo del ventilador y pasa por el intercambiador también pasa más rápido por el intercambiador y tiene menos tiempo para tomar el calor de los tubos de fierro. No estoy diciendo que el aire no se caliente un poco más. Estoy diciendo que el aire pasa tan rápido que no se aprovecha realmente todo el calor que se está generando al quemar más pellet. En consecuencia, cuando se tiene un único ventilador en la estufa, subir la potencia no aumenta en igual proporción el calor entregado a la habitación. Lo que realmente ocurre es que se tira más calor por la chimenea, pues aumenta la cantidad y la temperatura de los gases de combustión que salen por la chimenea y eso es calor perdido. Probablemente más de alguna vez te has parado frente a una estufa a pellet y has pensado que el aire sale frío, o al menos te has cuestionado si el aire que sale realmente está temperando la habitación. Para solucionar este sinsentido que provoca usar un solo ventilador, lo que hacen algunos fabricantes es hacer que los gases calientes den varias vueltas por la estufa. Incluso algunos genios ponen la salida de los gases calientes por debajo de la altura del quemador para aumentar el recorrido de los gases. Esto de hacer pasar los gases calientes por un laberinto es para aumentar el tiempo de permanencia de los gases en la estufa y así hacer que los gases calientes entreguen más calor antes de botarlos por la chimenea. La solución correcta para que los gases calientes permanezcan más tiempo en la estufa es simplemente disminuir la velocidad de escape de los gases calientes. Pero como la idea era copiar un diseño sin pensar mucho, la idea de hacer que los gases calientes den varias vueltas parece una solución. Pero para que los gases calientes puedan dar varias vueltas, el ventilador no solo debe entregar caudal de aire, debe darle presión al aire para que el flujo tenga la fuerza para poder recorrer todo el laberinto. Así que necesitan usar un ventilador centrífugo, esos con forma de caracol, porque el ventilador común, el axial, no es capaz de entregar suficiente presión al aire para que pueda dar tantas vueltas.
Desde el punto de vista técnico, el ventilador de caracol lo que hace es producir un flujo de aire con mayor presión, y eso significa crearse otro problema. Como los gases generados por la combustión del pellet tienen la presión que el ventilador de caracol generó, eso significa que la zona de la estufa en que se está quemando el pellet tiene presión positiva. Y si la puerta no tiene unos tremendos sellos, la habitación se llena del olor de los gases quemados, pues la presión en el interior de la estufa es mayor que en la habitación. ¿Nunca les ha llamado la atención que una estufa a pellet con tanta tecnología, pantallas y teclados táctiles sea más hedionda que una vulgar chimenea? La explicación es simple. Los gases calientes con alta presión buscan la ruta de menor energía para salir de la estufa, y entre el laberinto que el diseñador de la estufa construyó y la puerta, es más simple salir por cualquier rendija que exista en la puerta. El aire caliente busca el camino de menor energía, de menor esfuerzo. En la estufa con laberinto ese camino es la puerta, y en el caso de la chimenea ese camino es la chimenea. Si el aire caliente está en la chimenea, doblarse y bajar para salir hacia la habitación requiere más esfuerzo que solo subir. El problema de los olores generado por el mal diseño inicial ha llevado a que algunos incluso pongan un ventilador para ayudar a extraer los gases calientes del laberinto. Es decir, el problema inicial lo causa el usar un solo ventilador cuando se necesitan dos. Y la solución de algunos es colocar un segundo ventilador donde no debería haber ninguno si se usaran dos ventiladores. Sinceramente hay cosas que no entiendo y me ha costado años aceptar que la explicación es la que comento. Pero mientras no se pruebe lo contrario, lo que he dicho es lo que me parece que ha ocurrido. Podría explayarme sobre otras cosas del diseño de las estufas a pellet que no me gustan. Por ejemplo, el sistema de encendido, en que un pequeño flujo de aire caliente compite con un tremendo flujo de aire frío para calentar el pellet y encenderlo. Usar aislante en la estufa eliminando la emisión de calor por radiación que las paredes de cualquier estufa de leña emiten. El tiempo de encendido cuando el alimentador de pellet se queda vacío. Incluso no me gusta el alimentador de tornillos sin fin. Pero no voy a hablar de esas cosas que considero pueden mejorarse. Simplemente voy a hablar de cuál considero que es una buena forma de usar un ventilador cuando se quema pellet. Lo primero es asumir que hay dos problemas y olvidarnos del aire para calentar la habitación. Eso es otro tema y se soluciona de otra manera. Así que usamos el ventilador más simple. En mi diseño uso un ventilador de 12 por 12 centímetros de unos 12 watts y usamos el camino para el aire más sencillo y directo que podemos, es decir, camino recto y un deflector para meter el aire en el quemador. La medida del ventilador es consecuencia del tamaño del quemador y de la potencia esperada de la estufa, pues el quemador tiene la misma área que el ventilador. El quemador tiene ranuras por donde pasa el aire primario, de forma que el flujo sea lo más simple posible. El flujo primario es el que crea la combustión, y este diseño de quemador busca entregar la mayor área de paso al aire y al mismo tiempo dar una buena área de soporte al pellet. Además, el quemador tiene ranuras laterales que permiten que aire fresco que viene del ventilador pase directamente a alimentar la llama. Incluso ese aire se alcanza a calentar un poco al pasar por el quemador, lo cual es bueno. Este aire que pasa directo es el aire secundario que se mezcla con la llama y permite que los gases de combustión y chispas creadas encuentren aire fresco que permita que se terminen de quemar. Si su quemador no tiene un flujo de aire fresco que se dirija sin obstáculos hacia la llama, no está asegurando la correcta combustión de todo lo que se produce al quemar pellet. Este aire primario y secundario permiten que el pellet se queme correctamente y los gases calientes abandonen la estufa por convección natural, como lo hacen los gases calientes de una chimenea. Obviamente el flujo del aire generado por el ventilador cuadrado ayuda a que los gases se vayan, pero usar convección natural permite que la estufa a pellet con un solo ventilador tenga una puerta que no necesita sellos. Simplemente es una puerta de metal contra metal, con una pequeña pestaña que crea un pequeño laberinto que le dice a los gases calientes es más fácil que suban. Cuando se quema leña o se quema pellet, si se mira el fuego se debe ver lo mismo. Si se mira el pellet cuando se está quemando en una estufa, se debe notar que hay gases que están saliendo del pellet.
y el pellet que se está quemando debe tener un color rojo brillante y se debe poder ver que el pellet que se está quemando emite una pequeña llama. Y sobre el pellet quemándose debe haber unas llamas largas y brillantes bailando de una forma que sea agradable a la vista. Incluso debe notarse que la llama es casi siempre continua. Puede ser larga, pero lo normal es que se debe ver continua. Si hay muchas llamas que se separan de la llama principal y bailan en el aire, indican que la velocidad de los gases es muy alta y que los materiales que se pueden quemar están siendo empujados con mucha velocidad. La llama del pellet debe ser hermosa, agradable de mirar cuando las luces están apagadas. Si la llama parece la llama de un soplete, tienes una muy mala llama. Cuando se quema bien el pellet, basta dejar el ventilador funcionando después que se ha cortado la alimentación de pellet para que el cenicero se limpie y la estufa se pueda volver a encender varias veces sin tener necesidad de limpiar el cenicero. Si su estufa se debe limpiar, sí o sí, cada vez que se va a usar, significa que el pellet no se ha quemado bien. Cuando el pellet se quema correctamente, nunca se debe formar una escoria dura en el cenicero. Cuando aparece clinger, que es el nombre de la escoria hecha en casa, casi siempre le echan la culpa al pellet, pero simplemente se ha usado mucho aire y se ha elevado tanto la temperatura de la combustión que se han producido escorias. En todo caso, en cualquier estufa a pellet se podrá jugar con la cantidad de pellet y la potencia del ventilador para encontrar un punto de equilibrio en que la combustión sea la correcta, de forma que los residuos sean mínimos. Se puede jugar con el consumo de pellet y la potencia del ventilador hasta encontrar la potencia máxima que permita tener una buena combustión que deje pocas cenizas cuando la estufa se apague. Cuando se determine esa potencia máxima, de ahí en adelante puede bajar la cantidad de pellet y conservar el aire y asumir que esa potencia que se encontró es lo máximo que la estufa puede realmente quemar. Lo demás es publicidad y lo que un abogado puede defender como potencia máxima, pero que no es útil para el propietario si quiere una estufa que trabaje sin problemas. Cuando empecé, dije que una estufa tenía dos problemas, y el segundo problema es cómo calentar bien la habitación. La solución que encontré yo fue hacer un intercambiador de tubos en la chimenea, pero eso no se usa porque es demasiado caro de hacer comparado con el tubo único. La ventaja de usar varios tubos no es solo crear una especie de intercambiador de calor, la ventaja es ralentizar el flujo del aire caliente, pues en un tubo grande los gases se van rápidamente por el centro. Cuando uso varios tubos estoy frenando los gases, estoy bajando la velocidad, estoy aumentando el tiempo de permanencia. Puede parecer que la variación debe ser muy poca, pero porcentualmente la ganancia es importante. Además, a mi estufa le agregué una chimenea horizontal que permite que los gases permanezcan más tiempo en la habitación. Incluso la chimenea horizontal puede pasar a otra habitación y ahí sí tendría sentido un ventilador auxiliar para asegurarse que los gases calientes salgan sin problemas. Esta estufa en la oficina de Abraham Lincoln, sí, el que fue presidente, usa tubos horizontales, lo cual era común, pero hoy no se usa. No busquen estas soluciones en estufas del mercado, pues todo lo que he comentado es mi experiencia de haber diseñado una estufa a pellet partiendo desde cero, sin aceptar copiar soluciones que me parecieron dudosas. Y eso pasó hace como 15 años cuando conocí las estufas a pellet y pensé que las estufas no valían lo que cobraban por ellas y decidí construir una. Pero como ingeniero un poco criticón que odia copiar, al final terminé haciendo una estufa completamente diferente. Incluso inventé y patenté en Chile el alimentador de pellet con que reemplacé el tornillo sin fin. Y como he dicho, cambié el sistema del ventilador e incluso cambié el sistema de encendido. Esta estufa fue la que hice de prototipo y la instalé para probarla porque no tenía sentido prenderla en el patio. Y ha funcionado todos estos años sin problemas, y con el motor y el ventilador original. Reconozco que no hay un uso intensivo de la estufa, pero se prende mediodía durante el invierno. En todos estos años nunca he limpiado los tubos, pues no es necesario. Nunca ha aparecido creosota, y si paso el dedo por los tubos de la chimenea no hay ninguna sustancia grasosa. Cuando prendo la estufa verifico que el quemador esté limpio. Si hay cenizas, le paso una brocha, y las cenizas caen. En general limpio la estufa cuando la acumulación de cenizas al interior de la estufa me da vergüenza, pero son semanas sin hacer ninguna limpieza importante. Esta es la puerta, que como pueden ver no tiene sellos, es solo una plancha, pero la estufa no emite olor a la habitación.
El consumo de mi estufa se mide en kilos por hora con gran precisión, y una gran ventaja sobre todas las estufas a pellet que conozco es que si se desea prender la estufa y el estanque de pellet está vacío, la estufa queda prendida y funcionando en menos de 4 minutos. 4 minutos totales partiendo con el estanque vacío. Mi diseño de estufa funciona con un motor de limpiaparabrisas que trabaja en total 1 hora al día y un pequeño ventilador de 12 volts de corriente continua, de forma que en caso de corte de energía eléctrica la estufa puede seguir funcionando con una pequeña batería de respaldo. Cualquier batería de auto permite varios días de funcionamiento. Para mí, usar batería es la opción para la estufa a pellet ante los cortes eléctricos, pues usar pellet sin sistema automático de alimentación es simplemente usar el pellet como una leña cara. Y aunque se diga que se puede controlar la potencia, mi estufa permite consumo desde unos cientos de gramos de pellet por hora. Y eso sí es controlar la potencia. En algún momento fabriqué como 3 estufas. Incluso fabriqué una caldera de agua para calefacción que no me gustó. Y eso me llevó a inventar y patentar un nuevo tipo de caldera que es práctica quemando pellet y es para flojos, pues no requiere limpieza. Si quieren conocer cómo funciona la estufa a pellet que diseñé o la caldera que inventé, los links a los videos están al final y en el comentario fijado. Siempre pensé en fabricar estufas a pellet, pero está claro que no tengo las habilidades comerciales que se requieren para eso. Pero si alguna maestranza o algún particular quiere construir estufas a pellet, debo decir que tengo la ingeniería para ello y la patente en Chile de un alimentador de pellet que permite algunas ventajas en la estufa. Además tengo varios diseños de estufa que se pueden construir. El plan de negocios implica hacer un prototipo bien hecho, conseguir las autorizaciones y luego traer las estufas desde China, que al final es lo que hacen casi todos. Me gustaría sobre todo fabricar esta unidad básica que están viendo. Es un quemador con alimentador que permitiría a cualquiera fabricar su propia estufa a pellet, transformar una estufa existente o construir una estufa a pellet usando barro o ladrillos. Creo que el que he presentado es un buen diseño para estufa. Se puede hacer más bonito, pero creo que valdría la pena fabricarla.